inmediato con el comentario de Elvin Castillo. Gracias a Danire, gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana, gracias a la amiga que a propósito del debate que teníamos, Carla Araujo, ¿verdad? Nos comparte que sí, que el domingo se dio un primer Picasso para hacer un infotemp pedernal, entonces eso está muy bien. Yo no lo sabía, pero eso es lo que yo digo, si vamos a poner una universidad, bueno, pues llevamos la parte pública para que la gente tenga acceso gratuito a formarse. Eso está muy bien. Gracias a Carla por la aclaración. Miren, mi tema del día de hoy es un tema que es un tema que va a generar mucho debate en este país. Nuevamente, es un tema que toda la vida ha generado debate. Es un tema que siempre que se trata trae situaciones porque hay un tema ahí de interpretación de la comunidad internacional, de la interpretación nuestra con relación a este tema como nacionales, y la verdad que es un tema sumamente espinoso. Así como ayer yo felicité al presidente por lo de Pedernales, hoy yo tengo que darle su cañazo al presidente por esto que acaba de salir hoy publicado en la prensa nacional y que yo puedo catalogar como un palo acechado que no ha metido en la costilla. ¿A qué yo me refiero? Bueno, hay un proyecto de ley que abre el camino a la acogida de inmigrantes ilegales. Eso es una manera muy elegante de decirlo, pero ese es el proyecto de ley que aquí estábamos hablando hace meses de refugiados. Ustedes se acuerdan que hablamos que había un intento de aprobar una ley para que República Dominicana acogiera refugiados en este país, que todo el mundo se puso como el diablo. Bueno, le cambiaron el nombre, le cambiaron la forma, pero ya el Poder Ejecutivo lo envió al Senado. Oigan esto, el Poder Ejecutivo envió ese proyecto al Senado el 12 de diciembre, calladito, que nadie se diera cuenta. ¿Y cuándo nosotros venimos a darnos cuenta de eso? Hoy, oigan esto, 7 de febrero, pero ¿qué es lo llamativo de este proyecto? Algunas citas le voy a poner a ustedes. Dice aquí que es un proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación o tráfico ilícito de migrantes sometido por el Poder Ejecutivo ante el Senado el 12 de diciembre del 2022 y contempla derechos y acciones a favor de las víctimas de estos delitos. Dice aquí que en el artículo 63 de dicho proyecto establece gestionar la permanencia regular de víctimas en el país, debiendo realizar trámites necesarios para obtener permiso migratorio y o de residencia cuando ese migrante aplique. Pero también, por ejemplo, además podrán optar por un seguro de salud hasta tanto permanezcan en la unidad de identificación de atención de víctimas y sobrevivientes de trata de personas. Por ejemplo, en el artículo 75, el proyecto establece que el migrante tráfico ilícito tendrá derechos irrenunciables e indivisibles, como protección a su integridad física y emocional, protección de su identidad y privacidad y respeto a su personalidad. Oigan esto, señores. Por ejemplo, en el artículo 76 de ese proyecto, dice, sobre medidas especiales para migrantes menores de edad, establece una asistencia y un cuidado especial cuando se trate de lactantes. En caso de que la edad del migrante sea incierta y existan razones para presumir que se trata de un menor de edad, se tendrá como tal hasta que se realice un procedimiento adecuado. Y muchas otras cosas contempla este proyecto de ley. Cuando usted lo lee, cuando usted lo ve entre líneas, usted me dirá, Elvin, pero eso está bien, que se le garanticen ciertos derechos humanos a indocumentados que sean, por ejemplo, atrapados, y yo le digo, sí, claro que sí, claro, esas personas tienen derecho a tener quizás un abogado, a ser presentados ante un juez antes de ser deportados. Hay todo un procedimiento de derechos, aún sean indocumentados ilegales, que debe agotarse. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, y quizás a alguien del gobierno que me lo aclare.
ese proyecto es una consecuencia directa del llamado inesperado que le hicieron al presidente a Washington el año pasado, a final de año, donde el presidente fue a ver a Kamala Harris y a Nancy Pelosi. Porque lo que el presidente había dicho aquí, ¿qué era? No, las deportaciones siguen. Y todo el indocumentado que esté aquí tiene que irse a su país porque nosotros no tenemos capacidad de resolver ese problema. Y el presidente lo ha dicho siempre. Y sin embargo, de manera sutil y sigilosa, mira cómo el 12 de diciembre el presidente manda al Senado un proyecto de ley que por arribita, así en pincelada, lo que te dice es que está garantizando los derechos de los migrantes. No. Cuando tú ves ese proyecto en el fondo, a nosotros lo que nos están es obligando que todo el indocumentado ilegal que entra aquí, sobre todo haitiano, tenga un mecanismo jurídico de acogerse para que pueda permanecer aquí, con permiso de trabajo, con residencia permanente, con derechos que hay que garantizarle hasta un seguro de salud, que tiene este Estado que asumirlo, porque el indocumentado no tiene capacidad de nada. Hay que garantizarle una serie de derechos. Entonces, ¿cuál es la vaina de este país? Nosotros tenemos el 30 y pico % del presupuesto de salud que se ve en parturienta ilegal y haitiana. O sea, no tenemos la capacidad de darle garantía ni una seguridad social mínimamente adecuada a nuestros nacionales. Tenemos que cargar con los indocumentados y las indocumentadas parturientas. Y ahora, el Poder Ejecutivo, dejándose doblar el brazo de los Estados Unidos y la comunidad internacional, envía un proyecto de ley al Senado para prácticamente terminar de doblegar el Estado Dominicano con relación a esa vaina de los indocumentados ilegales haitianos, creando una norma que obliga al Estado a hacerse cargo de todo el que pase por esa frontera. O sea, en líneas generales, ese proyecto de ley, si lo aprueban, ¿qué es lo que va a decir? Que todos los indocumentados ilegales haitianos que entran aquí tienen un mecanismo jurídico para acogerse prácticamente a un asilo. De otra forma, te dicen que ellos pueden aplicar para residencia, para permiso de trabajo, que hay que garantizarle un seguro, que hay que garantizarle todos sus derechos habidos y por haber, y todo lo que vaya más allá, y devolución asistida, y toda la vaina. Entonces yo digo, tiene el Estado Dominicano la capacidad, primero, de garantizar todo esto, y segundo, quiero que alguien me explique lo siguiente. Yo siempre he defendido el derecho que tienen todos los estados. Estados Unidos, por mí, no deja entrar un indocumentado ilegal por la frontera. Eso de la vuelta por México, que llegan a la frontera, si es por mí, la pueden cerrar y que no entre uno, porque ese es un derecho que tiene cada país de recibir a quien entiende y como entiende. Y si es de manera irregular, mucho menos. Pero yo digo, si nosotros no tenemos la capacidad como Estado de darle calidad de vida suficiente a nuestro pueblo, que tenemos deudas sociales acumuladas por décadas en educación, en salud, en vivienda, en seguridad, en salario, tenemos nosotros entonces que cargar con el hermano país que lamentablemente ha tenido una suerte mucho peor que la nuestra. O sea, tenemos nosotros, siendo un país pobre, que cargar con un país mucho más pobre sin tener la capacidad de cargar con él porque a la comunidad internacional le da la gana. Pero de todo esto, lo que a mí más me indigna es, porque todo el mundo aquí sabe que eso es una agenda de la comunidad internacional y ya no es oculta, es de frente. Pero el hecho de que el propio presidente lo hayan llamado a Washington y se preste para enviar ese anteproyecto de ley al Senado sin socializarlo, porque tú me dirás, Elvi, pero es que en el Congreso que se discuten esas cosas, porque ahí es que eso tiene que aprobarse. Ese es un tema de soberanía. Y ese es un tema tan sensible que el presidente y el Ejecutivo saben que esa vaina, si se socializa con este pueblo, nadie va a aceptar esa vaina. Nadie la va a aceptar. Entonces, ¿por qué me mandan ese anteproyecto calladito el 12 de diciembre al Senado para que lo discutan ahí? Ya está en comisión y lo están revisando. O sea que así también lo aprueban. Nadie se da cuenta como han aprobado otra vaina y la soberanía de este país termina ya de colapsar.
y entregarle a la comunidad internacional lo que ha sido su deseo de toda la vida, que es normalizar el acceso a inmigrantes y que el Estado Dominicano tenga que garantizarle todos los derechos que su país no le ha podido garantizar y que la comunidad internacional tampoco ha hecho los esfuerzos, teniendo más recursos, más capacidades y más garantías que nosotros, de darle a los ciudadanos haitianos. O sea, ahora nosotros tenemos definitivamente, si ese proyecto de ley se aprueba, que garantizarle todos los derechos que su propio país y la comunidad internacional le han negado a los haitianos. Nosotros tenemos que dárselo. Seguro de salud, empleo, salario digno, asilo político. O sea, ahora es verdad, si aquí habían 2 o 3 millones de haitianos, si ese proyecto de ley se aprueba el otro día aquí, los 5 millones que quedan allá van a estar aquí. Porque la ley está garantizándole a ellos, si esa ley se aprueba, una serie de derechos que su propio Estado no le puede garantizar. Y tenemos nosotros que asumirlo y nosotros quedarnos callados. Pero eso está muy bien, presidente. Eso es un logro de su gobierno. Estamos cambiando. Bien ahí.